No olvidar, porque esto no se olvida nunca. Uno muere con ese dolor de no haber crecido, de no haber visto crecer a sus hijos, de haber perdido a sus compañeros, de estar 7 años sin una caricia, sin una palabra amable, soportando lo indecible, y luego volver y recibir una acusación como la que recibí, y ser revictimizado, e ir a la cárcel, y ser expuesto ante el mundo entero como el peor de los criminales del país. Eso no se olvida, pero de igual manera Dios y el tiempo hacen que el dolor se vaya procesando al interior de nuestra alma, que logremos liberarnos de alguna manera de ese dolor a través del perdón, porque entendemos que no podemos vivir secuestrados toda la vida y que es necesario seguir adelante. Para eso es necesario soltar ese dolor, entregárselo a Dios y empezar a ver que estamos vivos, que esa es la mayor bendición, que tenemos familia, que nos aman nuestros seres queridos, que hoy día ya tenemos una nieta. Mire todo lo que ha pasado en estos 19 años. Yo era una persona, fui secuestrado a los 38, durante 7 años, a los 45 y tengo 57, ¿sí? Entonces ha pasado mucho tiempo. Mis hijos eran unos niños, hoy día ya soy abuelo de una niña de 6 años, pero gracias a Dios estoy vivo. Eso ha sido muy doloroso. Ya las FARC, el secuestro, la masacre de los diputados fue el detonante para que las FARC entendieran, porque recuerde que la primera reacción a la masacre de los diputados fue unas marchas donde Colombia entera se volcó a las calles a decir no más FARC, y decir no más FARC significaba darle vía libre al gobierno de entonces para que acabara por la vía militar a las FARC, que no habían querido nada, y entonces el acuerdo humanitario se abortó también, pero de alguna manera las FARC entendieron que ya no podían estirar más ese caucho del acuerdo humanitario, que la población colombiana les había volteado la espalda, que era necesario y el único camino era lograr un acuerdo de paz. Y efectivamente yo diría que la masacre de mis compañeros fue un hecho histórico que de los que más ha contribuido a que las FARC entendieran que el secuestro era una estrategia fallida, que el secuestro no podían seguir secuestrando. Fue así como nos devolvieron poco a poco, a cuentagotas, a los secuestrados que quedábamos, porque recuerda que el botín inicial de 87 personas para el intercambio humanitario en ese momento ya no quedaban sino 10 militares, sí, y algunos pocos civiles, y nos fueron entregados a través del gobierno del entonces presidente de Venezuela, el señor Chávez, y entonces y de las gestiones de Cría Córdoba, y entonces nos fueron entregando de manera unilateral, pero no por voluntad de ellos, sino porque entendieron que la presión y el rechazo del pueblo colombiano al secuestro les hizo políticamente inviable su proyecto, a tal punto que no les quedó opción distinta que negociar la paz, y la negociaron en términos muy favorables para ellos, términos que les ha significado alguna impunidad estar en el Congreso, pero también un proyecto político sin ningún futuro, porque mire, por ejemplo, salieron a las urnas y tuvieron una votación exigua de 50.000 votos, imagínense. Entonces eso demostró que el pueblo no los quiere en un proyecto, que los quiere haciendo la paz, pero no vota por ellos, que democráticamente es imposible que lleguen al poder, porque la violencia los marcó, sus prácticas fueran delincuenciales, fueran criminales, fueran violentas, y cualquier sociedad rechaza todo eso. Entonces digamos que este es un capítulo de la historia que está, que el secuestro y la masacre de los diputados es un capítulo de la historia de Colombia muy doloroso para quienes tuvimos que llevar la peor parte, pero que de alguna manera contribuyó a que, y está contribuyendo y contribuirá a que se cree un capítulo de la historia más amable
menos violento para las nuevas generaciones de Colombia. Las víctimas siempre hemos esperado que esos principios de verdad, de justicia, de reparación integral se cumplan. Pero resulta que todo esto ha sido una verdadera lucha. Las FARC han dicho verdades a cuentagotas, nos ha tocado que exigirles, demostrarles que han mentido para llevarlos a que confiesen la verdad. Por ejemplo, con el caso de los diputados en la JEP, seguían sosteniendo la tesis de que había sido un enfrentamiento con un grupo armado desconocido y que pobrecito y que ellos no habían matado a los diputados, sino que la responsabilidad se dio porque ellos eran los custodios, pero el que pasó ese enfrentamiento. Nos tocó que demostrarles que las necropsias demostraban que fueron asesinados a quemarropa, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros de distancia, que no hubo enfrentamiento, que hubo una confusión, que ya habían reconocido eso, que los correos demostraban todo eso, que ya otros comandantes habían pedido perdón por eso. ¿Por qué se empeñaba el Grillo en mentir, por ejemplo, en la JEP? Nos tocó que contrainterrogarlo en una audiencia y hacer lo que confesara. Todo, la verdad, que es la mayor reparación para nosotros, y sobre todo en el caso mío, ha sido a cuentagotas y ha sido peleando, ha sido exigiendo. Reparación económica no ha habido, ¿sí? El Estado, las FARC no han reparado a nadie. Recuerde que entregaron un poco de bienes ahí que no, sí, de los extintos que les habían quitado, y eso no ha llegado a las víctimas. Justicia, pues ellos tampoco, es una justicia transicional donde supuestamente se iba a hacer énfasis en la verdad, pero pues la misma verdad se iba a cuentagotas y a la brava, y exigiéndola y peleándola y guerreándola, porque si no ellos querían pasar de agache y pretendían cambiar la versión de la historia y pasar a la historia como héroes, ¿sí? Que hicieron la paz, y resulta que no son héroes, no han dicho la verdad plena, han faltado a su compromiso con ella, no han reparado a nadie, y desde el punto de vista de justicia, pues entendemos que es una justicia distinta, que les da unos beneficios enormes hasta el punto que están en el Congreso y las víctimas no lo estamos. Bueno, cosas como estas, pero sin embargo, ese fue la negociación, ese fue el acuerdo que apoyamos, lo hicimos para que no hubiera más secuestrados y no hubiera más víctimas en Colombia. Sin duda alguna ha disminuido drásticamente el secuestro. El país, digamos que desmovilizó a más de 10.000 actores, más de 10.000 fusiles que ya no están disparando contra la sociedad colombiana. Que hay otros fenómenos de violencia, claro, que las disidencias de las FARC, el ELN, que los mismos grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Eso existe por varias razones, ya lo sabemos. El narcotráfico es un negocio, muchos se dedican a él. Mientras siga siendo un negocio, van a haber actores allí. Colombia y el Estado no ha solucionado causas intrínsecas también que generaron la guerra, como la desigualdad. Todo esto genera violencia en las regiones donde tampoco el Estado ha logrado hacer presencia y suplir esas necesidades. Las platas dedicadas al posconflicto, pues parece ser que son completamente insuficientes, y además de eso, pues no han tenido el mejor de los usos. Entonces, la corrupción sigue siendo también un factor que activa la violencia. Sí. Entonces, hay los problemas y las causas siguen allí, y los esfuerzos que se han hecho, a pesar de que existen en la ley, son muy importantes, y también de manera institucional hay esfuerzos que no se pueden desconocer. Sí. También los recursos han sido insuficientes. Eso causa mucha indignación. De cuento, esa audiencia fue el día 7 de diciembre, 2 días antes de que muriera mi mamá, que la llevó el COVID, y yo estaba con COVID. Y me tocó que participar ahí, desenmascararlo y decirle pues que estaban viendo y que era necesario que confesara y que cumpliera con su deber legal de confesar la verdad plena, y si no, exigíamos a las víctimas que le aplicaran pues las penas completas y fuera condenado a las penas más altas. Y efectivamente logramos que confesaran, pero como siempre pues le echan la culpa a los muertos, a Alfonso Cano, que ya no está y que era orden directa de él.
toda la que es la práctica de bandidos para excusarse, todo eso lo vimos y lo seguimos viendo. Si usted ve en la JEP donde hay confesiones, todas las culpas de los muertos, los que ya no están. Y así mismo como actúan los bandidos en Colombia. Desafortunadamente, pues, para bien o para mal, no se puede esperar más de esas personas. ¿Qué siento yo? Pues siento indignación, por un lado, cuando la misma indignación que siente usted cuando le mienten en su cara, ¿sí? Cualquier, así sea una mentira cotidiana, pero eso causa indignación, que le vean cara de estúpido a las víctimas y a la historia y a la sociedad y que pretendan pasar como héroes cuando en realidad no lo son. Pero más allá de eso, también tengo un compromiso como víctima, y es perdonar para que la sociedad sanar heridas. Y obviamente yo he perdonado, pero eso no significa que quiera verle la cara a ese señor, no significa que quiera compartir con ese señor, no significa que quiera saludar a ese señor, no. El capítulo lo pasé, el dolor seguirá conmigo hasta que yo me muera, pero tampoco hay odio en mi corazón, tampoco mi mensaje será de odio, jamás, siempre será de reconciliación. Por eso apoyé el proceso de paz. Yo no tengo tiempo para odiar, han pasado 19 años, tengo 57, este paseo es muy corto, esta oportunidad de vivir, la vida es demasiado hermosa, hay mucho por hacer y no vale la pena dedicar los días a los odios y a las pasiones negativas que entristecen el alma. Entonces, esa es la razón por la cual mi actitud ante la vida siempre será positiva, pero también firme frente a lo que considero injusto y que no debe ser. Entonces, por eso levantaré siempre mi voz cuando no estoy de acuerdo, pero lo haré sin odio, lo haré siempre con respeto, con firmeza, pero con respeto. Sí. Doctor Sigifredo, frente al caso del secuestro de los diputados que se lleva en la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuál va a ser su actuación o cuál es su actuación en este momento y cuál va a ser la actuación suya a futuro en este caso? Mi actuación como víctima está destinada a lograr, a presionar, a exigir verdad plena para la historia, tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Es una actuación dolorosa porque pues eso no es nada agradable, ver a quien te ha torturado y a quien te ha, sí, es uno de los causantes de tus mayores desgracias, entonces, sufrimientos en la vida. Entonces eso no es nada agradable, pero lo entiendo desde el punto de vista histórico, mi compromiso, y pues esa es la única razón por la cual he aceptado verle la cara a ese señor, pues cada que sea necesario que la JEP o la Comisión de la Verdad nos cite. Lo haré, repito, siempre sin odio, con respeto, con firmeza, exigiendo el derecho que tenemos las víctimas, que es verdad. Y desde el punto de vista jurídico, la Fundación Defensa de Inocentes ha destinado un equipo de abogados para defender a las víctimas y a las familias de los diputados, a varias de las familias de diputados en este proceso de exigencia de verdad y de justicia ante la JEP. ¿Cómo cree usted que la JEP ha llevado este caso? ¿Ha fallado? ¿Ha hecho las cosas bien? ¿Qué le falta? Sí, la JEP, digamos, es que hay que entender que la JEP es un tribunal distinto. Es un tribunal especial para una situación, un tránsito de la guerra a la paz. Entonces a la JEP no le podemos exigir el mismo número de sentencias que producen los jueces o los tribunales en Colombia, la justicia ordinaria. Tampoco le podemos exigir un grado de otras penas, 30, 40, 50 años, porque el acuerdo estableció una pena máxima de 20. Y solamente en la eventualidad en que la gente no acepte cargos. Pero los bandidos van y aceptan cargos, dicen las verdades a medio, le echan la responsabilidad a los muertos y ya con eso pueden estar en libertad, y las penas son simbólicas, 3, 5 años, pero pueden estar en el Congreso, pueden ser alternativas de pasarlos en colonias agrícolas y todas estas cosas. Pero bueno, ya, eso fue lo que se negoció, ahí no hay tiempo. Lo importante, y abonamos, es que hay 10.000 fusiles menos disparando contra el pueblo colombiano.
y el delito del secuestro y la extorsión han disminuido, al menos con ese actor que era el más dañino para la sociedad colombiana. Entonces, a eso es lo que hay que entender, que la JEP está cumpliendo su papel, que muchos no están de acuerdo, que muchos otros no entiendan porque piensan que tenía que ser un tribunal igual a la ordinaria, no entienden su naturaleza, su competencia, sus efectos, pero yo sí pienso que la JEP está cumpliendo su deber, su papel, y que hay que seguirla apoyando, ¿sí? Ellos están exigiendo justicia, sino que como a ellos no les consta eso, el conflicto armado, cuando se trata de verdad lo que pasó en una tarde de una masacre, pues si las víctimas no están o están amedrentadas o no tienen por X o Y razón la oportunidad o el coraje de decir o de exigir, pues entonces se va a quedar la versión de ellos y así va a quedar, y ahora hay víctimas que viven en el territorio, que son mucho más vulnerables, sí, que los pueden matar por exigir sus verdades, es muy berraco. Entonces el tema no es fácil, es muy complejo. Doctor Sigifredo, yo recuerdo imágenes dolorosas del Mono Jojoy, risueño, irónico, cuando tenía en unos encierros a cantidades de secuestrados y él muy orondo hablaba de cómo tenía que mantenerlos allí encerrados para que no se le volaran. De esa historia del carcelero del Grillo, ¿usted qué nos puede compartir de cómo él, ese hombre que hoy está enfrentando, usted los trataba allá en el monte, a ustedes indefensos, no sé si amarrados también con cadenas o cómo era? ¿Cómo era el comportamiento, cómo era el trato de ese Grillo, de ese hombre que dicen que es el carcelero con ustedes, doctor Sigifredo? Un trato cruel. Para nosotros como civiles que jamás habíamos tenido, siempre estamos acostumbrados a respetar a las personas para que nos respeten. Pues era muy duro un trato a madrazos, a hijueputazos, que si protestabas por eso te encadenaban y te echaban más madrazos. El mero hecho de estar, ¿sí?, con un fusil, caminar con un fusil atrás, privado de tu libertad, en contra de tu voluntad. Eso es indignante, es humillante. El ser sometido a jornadas extenuantes, inhumanas, 10, 12 horas de marchas, con la lluvia, con el barro, sí, son jornadas inhumanas, tratamientos inhumanos. Lo que vivimos fue un infierno, un inframundo, lo que se ha llamado el mundo del olvido. Ese 7 años esperando un acuerdo humanitario que no se dio, mis compañeros 5 años y medio fueron asesinados antes que fueran sacados de medio del conflicto tal como lo ordenaban los protocolos de Ginebra del derecho internacional humanitario. El ver incumplido todos los derechos más mínimos a que tiene un ser humano reconocido por las legislaciones nacionales e internacionales, toda la democracia, todo el derecho internacional fallando allí en un estado como nuestro. Todo eso era muy triste, fue supremamente triste. Entonces ahora, y lo más triste es que ya el mundo moderno, Oscar, las nuevas generaciones, por ejemplo, si se habla con un joven, que ya lo fue hace 19 años, si se habla con un joven de 20 años ni siquiera tiene idea de eso. Mi nieta, que tiene 5 años y medio, pues de pronto le cuenten en un libro, o de pronto su papá le cuente quién fue su abuelo, qué pasó con su abuelo, con sus compañeros, pero eso, las nuevas generaciones, en este mundo moderno de la virtualidad, todo está construido para ser olvidado al día siguiente. Entonces es muy triste que la vida de los seres humanos termine así en plena juventud, como ocurrió en el caso de mis compañeros, que sus hijos no hayan podido estar al lado de sus papás y crecer al lado de sus padres como es apenas natural, que hayamos tenido que vivir todo esto. Eso es una cosa, sí, que nos ocurrió a nosotros, pues, todo el peso de esa desgracia y que lo hemos asumido y tratado de asumir con la mayor dignidad posible, pero pues sin duda alguna
repito, una cosa es la resiliencia, entender que no podemos andar por la vida odiando y secuestrados de los malos recuerdos, pero otra cosa es, otra cosa es desconocer pues la gravedad de lo que pasó y no tener la altura histórica para decirlo cada que toque. Sí, yo quisiera no volver a hablar jamás de estas cosas, y en lo posible eso es lo que hago cotidianamente, pero también tengo claro que tengo un compromiso con la historia, con las nuevas generaciones, con la sociedad colombiana, de clamar justicia, de clamar verdad, de pedir que esto no vuelva a suceder, de acompañar todos los procesos de reconciliación que haya que hacer. Sí. Así me toca que verle la cara a mis torturadores, sí, a mis secuestradores. Doctor Sigifredo López, hoy en el Día Nacional de la Memoria Histórica y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, queremos escuchar de parte suya, ya para terminar, su mensaje a las víctimas y su mensaje a quienes hemos estado del otro lado simplemente como espectadores o como conocedores de una realidad. A la sociedad colombiana decirle que de los 50 millones de colombianos hay más de 8 millones que somos víctimas directas de ese conflicto armado. Que las víctimas no hemos sido reparadas en la mayoría de los casos, que a pesar de eso la gran mayoría de las víctimas hemos estado en favor de la reconciliación, de los procesos de paz, que a través de la resiliencia y la fortaleza interior que nos permite Dios y el tiempo, tratamos de recuperar nuestras vidas, de trabajar por nuestros sueños, de seguir contribuyendo a la construcción de una Colombia mejor, aportando nuestro grano de arena desde nuestro trabajo, desde nuestro pensamiento, desde nuestras actitudes. Pero que, por favor, el mensaje para todos los colombianos es rechazar siempre la violencia. La violencia todo lo enloda, la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar, la polarización, la forma irrespetuosa y despectiva como algunos líderes políticos se refieren a sus contradictores. Eso genera si ellos que son líderes mandan esos mensajes de violencia verbal cotidiana, pues quienes no lo son dirán pues que así se expresa y así hace y así en guerra los líderes, pues nosotros también. Entonces eso contribuye a generar más clima de violencia cotidiana, además del machismo, de la poca educación, de las formas de violencia violentas de relacionarnos a través de los años. Entonces todo eso hace que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo, y la única posibilidad se llama respeto. La única posibilidad de cambiar, ¿sí?, de enfrentar la violencia, se llama respeto por el otro. Respeto por el otro. Aquí no hay que cambiar la palabra de tolerancia, ¿no? Yo no tolero a nadie, yo tengo la obligación de tolerar, lo que tengo es la obligación de respetar. Si yo respeto desde mi lenguaje, ¿sí?, hasta con mis palabras y mis hechos, sin duda alguna estoy contribuyendo a que todo cambie y todo mejore.